Pues estamos una semana más aquí en Supermotor Online con la sección rodando, ya sabéis, 2 ruedas o 3 quizá, y en este caso tenemos la Royal Enfield Hunter 3,5, un motor nuevo, monocilíndrico y actualizado para convencer y vencer a muchos en el mercado europeo y como siempre, como es habitual en la marca India, un formato clásico, un formato vintage que funciona muy bien y tiene muchas papeletas esta moto para ser una moto ideal urbana. Empezamos la prueba. Y empezamos el análisis por la parte estética, como siempre, empezamos por el frontal. Ya se ve en todo el producto, en todo el modelo, que tiene una estética completamente vintage, neo-retro, como se quiera decir, aunque sí es cierto que cuenta con detalles neo que la hacen un poquito más moderna que el resto de la gama de la marca India. Por ejemplo, tenemos incluido en este modelo, tenemos esta pantalla aerodinámica, un poquito para taparnos un poco de aire y darle un toquecillo más racing al modelo, ahumada, bastante chula, con el logotipo Royal Enfield aquí marcado. Más abajo nos encontramos el faro pintado en negro mate, bastante chulo, muy clásico. No tenemos LED, tenemos luz halógena tanto para la posición como para la luz de cruce y largas. Y más abajo nos encontramos como detalle decorativo estos fuelles que cubren una horquilla convencional con barras de 41 milímetros que funcionan, luego ya hablaré más en profundidad, pero funcionan bastante correctamente para el tipo de moto que es. Más abajo nos encontramos un guardabarros, en este caso acabado en plástico, con este negro tan chulo, y como ya es habitual en la marca, tenemos esta extensión, que bueno, estéticamente puede funcionar un poquito peor, pero ya veis que se quita fácil con estos 3 tornillos, que es lo que la mayoría de gente hace. Pero bueno, eso ya al gusto, siempre va a cubrir un poquito más y va a tener la zona de la quilla un poquito más limpia. En cuanto a los neumáticos, también cambio con respecto al resto de la gama. Tenemos llantas de 17 en lugar de 18, o sea, es una medida más convencional para el mercado. Y tenemos un solo disco de freno aquí, firmado por Vibray, que es la segunda marca, digamos, de Brembo, así que va bastante bien calzada. Si vamos a la estética lateral, nos encontramos pues muy al estilo de Triumph, con un depósito alargado en forma de lágrima, con algo de relieve en esta zona para cubrir bien la zona de las rodillas. Y en este caso tenemos este color rojo combinado con el negro, todo en brillo. Ya sabéis que esta zona peligra bastante por cremalleras de las chupas y demás, así que habrá que tener cuidado o poner un protector para que siempre esté perfecto. Tapón de la gasolina completamente cromado, con acceso a llave. Tenemos bisagra, punto positivo, que esto parece que hay muchas marcas que le cuesta todavía por darle ese estilo vintage o off-road, incluso se olvidan de ponerlo y es una coña. Y luego si vamos más abajo nos encontramos esta tapa lateral que realmente sería toda esta pieza. Entonces bueno, esta podría ser la parte que más canta en cuanto a no clásico, porque se ve demasiado volumen de plástico, pero bueno, debajo de la tapa podremos guardar pequeñas herramientas y documentación y tenerlo seguro con este bombín que veis aquí, que se accede también con la misma llave. Volvemos arriba con este asiento, un asiento que, como veis, por la zona baja sigue la forma del chasis, que no es para nada plano, por lo tanto no es un chasis de corte clásico de verdad, pero lo han adaptado para que la parte superior sí mantenga esta línea recta para dar ese aspecto más clásico a la moto. Un asiento que tiene buena pinta, tiene doble acabado, tenemos una polipiel y aquí encima un material un poquito más sufrido para poder ser limpiado bien y demás. Y luego en marcha os contaré mis impresiones. Más atrás, estos asideros, por ejemplo, también desentonan un poco con una estética puramente clásica, pero bueno, está bien si vamos con acompañante que tenga unos buenos asideros para agarrarse con seguridad. Acabamos por la parte trasera, este guardabarros alargado, también muy al estilo, también un poquito scrambler, es una mezcla de estilos. Y unos intermitentes de gran formato, como veis, aquí sí que tenemos LED, tanto en los intermitentes como en el piloto central, donde tenemos la luz de freno y la de posición.
y así culminamos un fin de zaga bastante bien aprovechado. El portamatrículas en su caso muy cortito, ya que el propio guardabarros acaba a la altura de la rueda más o menos, por lo tanto no hay mucho más allá. Todo plástico, pero bien resuelto, y no hemos notado unas vibraciones en ninguna parte de la moto, en ritmo normal. Por último, otro toque estético, siempre en negro, porque esta moto carece casi de cromados, el tubo de escape. Como veis está acabado en acero, con protector metálico también, y que emite un sonido bastante chulo. Como chulo también son las estriberas con el detalle de Royal Enfield en sus gomas, tanto en la de adelante como en la de atrás. Y esos son los pequeños guiños dentro de una moto de precio razonable que podemos encontrar en la estética de la moto. Pero lo más importante, que es el motor de nueva factura, desde hace poquito tiempo existe este 3,5, que bueno, luego os contaré más en detalle, pero para que veáis una estética que, pese a ser un motor nuevo, tiene una estética clásica, con el cilindro totalmente vertical, con los grandes colectores también pintados igual que el escape, para darle una presencia que, pese a ser un 3,5, tiene pinta, se parece mucho a los 500 que usaba Royal Enfield hace poquitos años. Así que nada, nos subimos a la moto y la escuchamos. Bueno, me voy a subir como siempre, 1,74 m, y como veis es una moto para todas las tallas. Llego sobradamente, incluso arqueo un poquito las piernas y no pasa nada, vamos bastante cómodos. Las estriberas están colocadas, yo creo que bastante bien, para conseguir una conducción relajada, cómoda, casi un ángulo de 90 grados, están bastante bien conseguidas la postura, y lo único pues que siempre, si están bien colocadas, van a molestar un poco las espinillas cuando nos paremos en un semáforo o demás, pero bueno, siempre podemos ir por delante y jugar con el muelle que tienen y ya está. En cuanto al asiento, bien mullido, se nota que hay una cantidad de centímetros suficiente para aguantar pesos, y sobre todo en marcha y demás con baches. Tiene buena pinta, luego os cuento bien. Y la posición del manillar, que es bastante planito, tiene dos alturas, pero es muy disimulado, y que nos permiten tener una posición relajada, una posición sobre todo orientada a lo urbano, porque al final esta moto está muy bien pensada para el tráfico rodado en ciudades. Yo creo que está todo bastante bien situado. Detalle chulo, la forma que tienen las manetas, tanto embrague como de freno, que son bastante planas y se adaptan bien, ya sea con guantes o sin ellos, eso ya cada uno, pero tienen un buen tacto y un tamaño considerable para manejarlas bien. En cuanto al manillar, a lo que tenemos en las piñas, muy sencillo, muy retro. Tenemos aquí, con esta rueda, le vamos a dar contacto y el arranque. Aquí tenemos los warning, y en la izquierda tenemos las ráfagas, posición normal que sería en cruce, y las largas. Aquí tenemos intermitentes y el claxon aquí abajo. Único botón extra para manejar la pantalla se situaría aquí, y es donde vamos a ir viendo la información que tenemos en ese pequeño display digital, donde tenemos el nivel de gasolina, la hora, la marcha engranada, y luego el odómetro o kilómetros parciales, y poquito más. Esto es todo. Aquí abajo sí aparecen los testigos, y en grande, de manera digital, o sea, de manera analógica, tenemos el velocímetro tanto en kilómetros como en millas. Así que es eso, mucha información en poquito y con una estética retro. Como extra, no olvidemos que aquí Royal nos permite instalar otro reloj totalmente digital, en el que tenemos un GPS curva a curva asociado a Google, que podemos sincronizar con el smartphone, y pues eso, dar un toquecito de modernidad para nuestras rutas largas o caminos que queramos ver ahí las indicaciones, y es un buen complemento a esta moto. Pues nada, ya habéis visto todo lo que se puede ver en parado, así que vamos a arrancarla y a ver qué tal suena. Suena bien, ¿no?
Yo creo que ya dan ganas de ponerse el casco y empezar la prueba dinámica. Y arrancamos la prueba de esta Royal Enfield 350, es la Hunter, el modelo digamos Naked básico. Y bueno, como ya os he contado, tenemos un motor de un solo cilindro, 20 caballos. Todo indica que es una moto perfecta para el uso urbano, pero bueno, ¿por qué no? El uso también en carretera. Ya os digo que las impresiones han sido bastante buenas. Es una moto noble, una moto suave de llevar, una moto con la potencia, sobre todo para ciudad, muy suficiente. Buena aceleración de 0 a 60 más o menos, y luego unas velocidades puntas que están cercanas a los 120 km por hora más o menos, pero bueno, llega con bastante agilidad. O sea que no penséis en que es una 125, pero sus límites de velocidad punta van a estar muy cercanos a los de las 125 más rápidas del mercado. La verdad es que una vez montado en ella, el asiento es muy cómodo, tiene un mullido bastante bueno y la posición es relajada. Tenemos un manillar en una posición bastante ancha, una altura bastante bajita, pero al tener unas medidas tan reducidas, esta moto nos hace ir bastante cómodos, siempre en estaturas que rondan pues el tamaño medio de entre 1,70 y 1,80 más o menos, y la noto bastante cómoda. La pega, como siempre, como buena Naked, es la protección aerodinámica, que es nula, aunque tenemos en este caso como accesorio esta peineta que lleva delante. No nos va a proteger de mucho, pero bueno, sí, algo del pecho nos lo quitará, más o menos. Pero bueno, contamos con que nos va a pegar el aire de lleno. Volviendo al motor, la buena noticia es que, habiendo probado modelos antiguos, sobre todo los de un cilindro de Royal, nuestra historia, nuestra corta historia, he de decir que no tiene nada que ver. Es un motor nuevo, de nueva factura, que viene después del estreno del exitoso 6,5 de 2 cilindros y del 411 de la Himalayan y de la Scram. Y he de decir que me ha sorprendido mucho. No tiene apenas vibraciones, no se siente ninguna incomodidad en movimiento ni en parado. Al ralentí es un motor muy tranquilo, nos ofrece un sonido bastante peculiar para llevar un solo cilindro, y el ruidillo que suena en la salida de escape es bastante sugerente y atractivo. Es un bloque que nos permite ir a velocidades medias muy cómodo y tiene mucha pegada en la zona baja del cuentavueltas, por lo tanto vamos a tener unas buenas respuestas en bajas y por lo tanto a su vez nos permite llevar un ritmo bastante bueno tanto en ciudad como en carreteras reviradas. En estas carreteras reviradas se comporta muy bien, tiene una suspensión con un tarado bastante suave y el reparto de pesos es correcto. Su peso está en torno a los 180 kilos, no es una moto ligera para su segmento, pero sí se siente bastante ágil entre curvas y demás, nos permite jugar con ella bastante bien. Y esto ayudado de una caja de cambios muy suave, con unas marchas bien escalonadas, con una tercera sobre todo que es muy potente, con mucho recorrido y que nos va a permitir exprimirla al máximo y aprovechar estos 20 caballos que a priori nos pueden parecer pocos, pero si los usamos bien puede ser todo un disfrute. También es destacable su uso para ciudad, y no hablo del motor en este caso, hablo de la maniobrabilidad y demás. Es una moto muy bajita, por debajo de los 800 milímetros el sillín, y nos va a permitir llegar bien al suelo, bastante cómodos aunque seamos bajitos. Además tiene un ángulo de giro bastante bueno, por lo tanto el ratoneo, el ir entre coches y demás va a ser coser y cantar. Como accesorio también tenemos en esta unidad de prueba los retrovisores en el puño. Tienen un tamaño bastante bien elegido, se ven muy bien a través de ellos y no nos va a impedir tener controlados todos los ángulos posibles de la moto, sobre todo en ciudad, que puede haber más imprevistos y cambios de carril en el momento. Y volviendo a carretera abierta, os voy a contar un poco mi experiencia en autovía. Al final, el uso que hacemos, sobre todo en estas semanas de prueba que tenemos las motos, siempre hacemos recorridos por autovía, sobre todo por aprovechar el tiempo, y suelo hacer unos 20-30 kilómetros de autovía sí o sí todas las semanas, y en este caso me he sentido bastante cómodo. Sí es cierto que ya sabemos que en Madrid el tráfico tampoco nos permite ir a mucha velocidad, pero tanto en la carretera de Barcelona como la de Valencia
el ritmo ha sido bueno. Sí es verdad que a la hora de afrontar una cuesta pronunciada, la gente de la zona lo conocerá. Hay algunas que hasta los camiones van con los warning porque la pendiente es acusada. Y en este caso la moto se ha mantenido en unos 100-110 con solvencia. Por lo tanto, hemos tenido que ir adelantando pese a no tener una potencia alocada, digamos. Por lo tanto, no debemos tener en cuenta esta potencia limitada para hacer el uso que queramos en ciudad y en el entorno urbano, incluso para rutas fuera de la ciudad, porque al final es una moto que nos ofrece toda la potencia posible con un régimen bastante bueno y nos va a permitir salir sin problema. En carretera secundaria, como os digo, una moto divertida, una moto que si vamos en la marcha adecuada nos va a hacer pasar buenos ratos y que luego en velocidad crucero se va a mantener en esos 100-120 sin ningún problema. Por lo tanto, vamos a ir cómodos y seguros, ya que este peso nos va a permitir sentir el aplomo de una moto bien hecha, una moto estable y una moto segura. Además, ya antes os he hablado un poco de las suspensiones, aploman bien la moto. Es una suspensión que, sin tener una intención de dar deportividad ni nada, lo que busca es el confort y lo consigue, hace que la moto esté bien conectada con el asfalto y nos transmita todo lo que ocurre en él, pero sin comprometer la estabilidad del conjunto. En cuanto a la frenada, tenemos una frenada firmada por Vaibre, tenemos un disco por cada rueda y la mordida es bastante buena. Bien es cierto que me esperaba un poquito menos por historia de la marca y de este tipo de modelos, pero la verdad es que me ha sorprendido y es una frenada con buen tacto, con buena mordida del disco y que me hace sentir muy seguro. La realidad, y así resumiendo, es que me he sentido en una moto bien hecha, una moto que podría parecer, por la posición y demás, y el sonido y todo, una moto de más cilindrada, pero con esa limitación que encontramos a esos 120 otorgada por una potencia algo justita. Por último, me gustaría reseñar un poquito el apartado tecnológico, aunque no es mucho, y sería el cuadro de instrumentos. Es una clara declaración de intenciones por parte de Royal que con poquito se puede conseguir tener toda la información sin problemas de destellos del sol, ni falta de brillo ni demás. Es una esfera, como ya os habré enseñado antes, y cuenta con una zona digital con toda la información posible. De manera, no tenemos un color vivo ni demás, es una pantalla sencilla, pero tenemos ahí toda la información al alcance de la vista. Sí es verdad que el tamaño de los dígitos no es muy grande, pero nos da toda la información posible. Y luego tenemos de forma analógica los relojes, el reloj del velocímetro en la parte superior. Pues hasta aquí la prueba de la Royal Enfield Hunter 3,5, un modelo que, como ya os he contado, está orientado plenamente al uso urbano, pero se defiende bastante bien tanto en carreteras secundarias como incluso en autovías, alcanzando unas velocidades de crucero bastante adecuadas. ¿Qué tenemos? Un motor nuevo, un motor suave, un motor que no transmite apenas vibraciones, está muy bien trabajado por parte de la marca esa transmisión que tanto ha dado dolor de cabeza a los usuarios de hace 10 años y más. Y lo hacen, como siempre, con una estética rompedora, una estética fiel a lo clásico, con encanto, con buenos materiales, porque va subiendo la calidad de los materiales que usa la marca. Y todo esto con la simpleza que te da una moto que solo lleva ABS e inyección. Todo lo demás es lo de siempre, lo que gusta a la gente que se decide por estos modelos. Así que nada, un modelo redondo a un precio que por un poquito supera los 4.000 euros. Es para pensárselo. Y nada, agradecer a Royal Enfield la cesión de esta Hunter y a vosotros, ya sabéis, darle un buen like al vídeo si os ha gustado. También podéis activar la campanita de las notificaciones para recibir todos los avisos de nuestras publicaciones y nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Y si queréis saber un poquito más de esta moto, encontraréis su artículo escrito en el blog de Supermotor Online, donde encontraréis más artículos, noticias de motos y coches. Así que nada, os emplazo a la próxima prueba. Nos vemos pronto, ¡hasta luego! Nos vemos pronto, hasta pronto. No, hasta pronto, no. Nos vemos pronto, hasta pronto. Joder.